Bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Turismo y Ambiente. En esta unidad vamos a desarrollar los ejes temáticos relacionados a ecología y a las áreas protegidas. Vamos a trabajar el concepto de ecología humana, la importancia de la gestión de las áreas protegidas para la actividad turística. Inicialmente comenzamos con una aproximación a la definición de ecología, entendiendo ecología del griego oikos, casa, y logos, ciencia, con lo cual la definición de ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su hábitat. En este caso hacemos una definición y compartimos una definición general, en donde hablamos de la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos en general entre sí y su hábitat. Por otro lado, encontramos una ecología un poco más específica, que es la ecología que estudia las relaciones entre las personas y el medio ambiente. Esta ecología vamos a denominar ecología humana. Esta ecología humana estudia las relaciones entre las personas y el medio ambiente y desde la ecología entendemos al medio ambiente como un ecosistema. Este ecosistema es todo lo que existe en un área determinada. Los seres humanos somos parte del ecosistema. Cuando hablamos de que un ecosistema es todo lo que existe en un área determinada, un ecosistema puede tener distinta proporción de área, distinto tamaño. Un ecosistema puede ser un pueblo, un ecosistema puede ser una ciudad, puede ser un bosque, puede ser una granja. Algunas de las imágenes que acompañan esta diapositiva muestran algunas formas en las que podemos encontrar el ecosistema y analizando puntualmente desde la ecología humana. La ecología humana permite conocer a las sociedades humanas y concibe al ambiente como respuestas biológicas, sociológicas y culturales a los cambios en el ambiente. Por lo tanto, la ecología humana nos permite identificar, diseñar y probar alternativas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones humanas. Puntualmente, en ese ítem radica la importancia de la ecología humana, en esta interacción de todos los seres vivos, pero en este caso de los seres humanos y los seres humanos con su ambiente, para identificar, diseñar y probar alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones humanas. Cuando hablamos de mejorar, diseñar y probar alternativas, si bien esto queda como un poco en la teoría, esto tiene que ver con mejorar las condiciones desde el diseño de diferentes alternativas, lo que por supuesto incluye el diseño de actividades económicas y dentro de esas actividades la actividad turística. El turismo, al igual que muchas otras actividades, desarrollan determinadas acciones por sobre el medio ambiente. Estas acciones se van generando a medida de que el turismo o las diferentes actividades utilizan los recursos naturales. Todos los recursos naturales brindan un beneficio económico y al utilizar esos recursos naturales se genera un impacto ambiental que muchas veces es un impacto ambiental negativo. Dentro de lo que es la actividad turística, el ecoturismo y el turismo de naturaleza, se utiliza a los recursos naturales para desarrollar actividades de ocio en contacto con la naturaleza. Estas actividades denominadas de turismo de naturaleza intentan desarrollar sus acciones, sus actividades, su prestación de servicios en un entorno en donde genere un impacto ambiental lo menos negativo posible, es decir, que genere mayor cantidad de beneficios positivos. El turismo, para que pueda generar acciones que sean sustentables y de conservación para el medio ambiente, es decir, lo que decíamos anteriormente, para evitar que la actividad turística genere efectos no deseados,
es decir, efectos negativos, la actividad turística tiene que ser articulada desde el concepto de desarrollo o tiene que ser gestionada desde el concepto de desarrollo. La actividad turística genera efectos indeseados, como cualquier otra actividad económica. ¿Por qué? Porque genera impacto al utilizar prácticas que no siempre son las adecuadas con el tipo de producto turístico, con el área que se visita, con la fragilidad del destino, con las características culturales del lugar. Por lo tanto, muchas veces la actividad turística, cuando es gestionada de manera espontánea, a través del crecimiento espontáneo y no a través de la planificación y del desarrollo planificado, genera estos efectos negativos. Y aquí me permito un alto para comentar que el crecimiento de tipo espontáneo, cuando hablamos en el turismo, en la actividad turística, es aquel crecimiento que se genera y que se generó históricamente a partir de la incorporación del turismo masivo. Esto hablamos y nos remitimos un poco a los hechos históricos. Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en el periodo de 1945, puntualmente a partir del año 1950, la mayoría de las aeronaves que quedan en desuso, que no se utilizaban ya para los conflictos bélicos, son reacondicionados para el transporte aéreo comercial. Y es de esta manera que permite el tránsito cada vez mayor, en mayor cantidad de turistas, de un continente a otro. Por lo tanto, el transporte aéreo, la llegada del transporte aéreo, marcó uno de los ítems que favoreció el desplazamiento de personas, generalmente hacia las zonas costeras, inicialmente lo que es la zona de playas. Uno de los ejemplos más estudiados y analizados en turismo es la zona del Mediterráneo, la zona del Caribe, en donde esta llegada de turistas de manera desmedida comienza por la facilidad que existía con la incorporación del transporte aéreo. Por eso en mucha bibliografía que ustedes van a leer o han leído relacionado a la actividad turística se marca, a partir de la década del 50 y la década del 60, el inicio de este turismo de tipo masivo. Este turismo masivo que estaba acompañado por una serie de características. Esas características tenían que ver con una modalidad de turismo casi exclusivamente de una modalidad de turismo sol y playa, en donde el turista no tomaba demasiado contacto con la cultura y las características culturales del destino receptivo al que visitaba, no interactuaba, no se comprometía con una serie de cuestiones ambientales y culturales, lo que llevaba a que muchas veces la actividad turística desarrollada de esa manera, es decir, espontáneamente, genera efectos negativos que podrían estar traducidos, por ejemplo, como el efecto de demostración, por contaminación, por saturación, bueno, una serie de impactos que de igual manera vamos a retomar unidades más adelante. Este crecimiento de tipo espontáneo, entonces, lo que marca es que el crecimiento de ese destino se genera a medida de que los turistas comienzan a llegar al destino. Entonces comienza a llegar un flujo importante de turistas a determinados destinos y se comienza a construir de acuerdo a las necesidades imperantes del momento y de la cantidad del flujo turístico que llega, sin una planificación. A eso nos referimos con un crecimiento de tipo espontáneo, de efectos indeseados y de un crecimiento de tipo incontrolado. En contraposición, tenemos esta idea de desarrollo, que la dejamos ahí cerca de la flecha, y hablamos de un crecimiento y de un desarrollo de tipo planificado, que el desarrollo planificado de destinos viene a ser en contraposición a lo que es el crecimiento espontáneo de los destinos turísticos. Cuando hablamos de el desarrollo planificado,
es cuando efectivamente un flujo importante de turistas comienza a llegar a determinado lugar, a determinado destino. Se analiza en qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentra o qué ciclo de vida del destino se encuentra, y a partir de ahí se comienzan a tomar acciones, se elaboran programas, se realizan tareas, si es necesario que esas tareas sean preventivas o correctivas, a fin de favorecer que el uso y disfrute de ese destino sea de manera sustentable, sea de manera sostenible y permita la conservación de los recursos naturales y por supuesto los recursos culturales. Entonces, de esta manera se plantea la idea del turismo desde la visión del desarrollo de tipo planificado y no desde el crecimiento de tipo espontáneo. En relación a el concepto de desarrollo, es un término que se comienza, desarrollo sostenible, que se comienza a utilizar muy incipientemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de sostenibilidad muchos autores relacionan con el término de resiliencia, que hace referencia a la capacidad que tiene un ecosistema de volver a su equilibrio anterior luego de recibir un impacto exterior. Muchas veces no se puede llegar al equilibrio exacto, a cómo estaba, pero sí a recuperarse. Entonces, a eso se hace referencia cuando muchos autores intentan trabajar este concepto de sostenibilidad relacionado a la resiliencia. Y es válido porque permite complementar mucho más la importancia de este concepto que es la sostenibilidad. En relación a los antecedentes que podemos encontrar relacionados al desarrollo sostenible y a pensar el desarrollo del ambiente de una manera sustentable, sostenible, desde la conservación, existen distintos antecedentes, distintos organismos internacionales que han trabajado y que han desarrollado propuestas, programas, que han organizado informes, comisiones, a fin de establecer un marco que sea normativo, un marco que sea aplicativo y un marco que permita el desarrollo sostenible en el mundo, ¿sí? Es decir, aquí no estamos mencionando exclusivamente el desarrollo sostenible para una ciudad, para una localidad, para una provincia, para un país, o para determinados países, sino que estamos hablando para todos en general. Estos antecedentes tienen que ver con, en el año 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establecen estrategias mundiales para la conservación y retoman el término de sostenibilidad al que se le adiciona el desarrollo. Por eso hay algunos autores que coinciden que entre la década del 70 y la década del 80 se comienza a hablar de este concepto de desarrollo sostenible, entendiendo como lo que mencionaba en diapositivas anteriores, en contraposición al crecimiento desmedido y al crecimiento de tipo espontáneo, es decir, el desarrollo sostenible entendido como un desarrollo que es planificado y que toma en cuenta las necesidades de toda la comunidad y de la mayor cantidad de actores posibles. En el año 1982 se firma y se establece el informe Brundtland. Este informe se establece desde la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para las Naciones Unidas. Es precedida por Gro Harlem Brundtland, del exministro de Noruega, de allí el nombre del informe Brundtland. Este informe es un informe de referencia mundial, es un informe icónico para la elaboración de estrategias y políticas de desarrollo ecocompatibles aplicables para todo el mundo, ¿sí? Este informe plantea el modelo de desarrollo y menciona que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan atender sus propias necesidades, ¿sí?
¿sí? Siempre cuando hablamos de este término de sostenibilidad y hablamos de desarrollo, hablamos de algo que se mantiene en el tiempo, es decir, que puede ser utilizado y que debe ser mejorado y utilizado por las generaciones presentes y las futuras. Además de los informes y determinados marcos que intentan establecer un marco de referencia para el desarrollo sustentable y el desarrollo local en el mundo, existen también organizaciones ecológicas y organizaciones ambientales que estas organizaciones ecológicas y ambientales colaboran con la tarea de monitorear, proteger, con la tarea de conservar el ambiente y de alguna manera controlar y evitar la degradación y el mal uso del accionar humano. Estas organizaciones ecológicas y ambientales en general no trabajan o no apuntan a monitorear y controlar una actividad específica, sino que controlan todas las actividades que se llevan adelante en el ambiente o en el entorno. Es por esto que estas organizaciones ecológicas, estas organizaciones ambientales, lo que regulan son todas las actividades y entre ellas la actividad turística. En este control, en este estudio, en esta protección, porque también las organizaciones ecológicas y ambientales favorecen a la investigación científica, a recolectar datos, a obtener estadísticas, lo cual colabora con otras organizaciones internacionales. Estas organizaciones, entonces decíamos, ecológicas, entre sus acciones principales vamos a mencionar desarrollar proyectos para el cuidado y rescate del medio ambiente, brindan apoyo en situaciones ambientales, en determinadas catástrofes, trabajan en generar políticas públicas en favor del medio ambiente, actúan en conjunto con la ciudadanía. Las organizaciones ecológicas y ambientales buscan una actitud de tipo participativa, en donde la comunidad se incluya y forme parte y tome como parte de esa sociedad o de ese grupo de personas las acciones ecológicas o ambientales que se están llevando adelante. Favorece el voluntariado relacionado a lo que recién mencionaba, y estas organizaciones ambientales o ecológicas, quizás las más conocidas internacionalmente, algunas de ellas, podemos mencionar el loguito del oso panda, del Fondo Mundial para la Naturaleza, podemos mencionar Amigos de la Tierra, Acción de la Tierra, una serie de organizaciones, Greenpeace, y así como estas organizaciones encontramos muchísimas más. Estas organizaciones ecológicas y estas organizaciones ambientales surgen a partir de que se establece y se visibiliza la crisis ambiental. Y esta crisis ambiental se comienza a hablar, decíamos, inicialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, pero se toman medidas de redacción de informes y de normativas o de recomendaciones internacionales a partir de la década del 80. Ustedes de igual manera recuerden que esto está relacionado, lo que habíamos trabajado en la unidad anterior, que habíamos marcado quizás uno de los hechos históricos que inicia con el uso de los recursos naturales de manera desmedida y no de manera sustentable, sumado a la mayor concentración urbana, a la mayor cantidad de desperdicios y de emisión de gases tóxicos a partir de la revolución industrial. Les decía entonces que existen muchas organizaciones ecológicas y ambientales. Seguramente ustedes conocen a alguien que forme parte de alguna de estas organizaciones, o quizás en algún momento realizaron algún tipo de acción para colaborar con estas organizaciones ecológicas y ambientales. Vamos a encontrar organizaciones ecológicas y ambientales
en una ciudad, en una región, vamos a encontrar en Argentina. En Argentina una de las organizaciones ecológicas quizás más icónicas tiene que ver con la Fundación Vida Silvestre Argentina y relacionado a la parte de aves que es Aves Argentinas. Relacionado a las organizaciones ecológicas, relacionado al desarrollo de tipo sustentable, relacionado a el uso de manera sustentable de los recursos naturales y por supuesto de los recursos culturales también, es necesario hacer un alto y hablar sobre uno de los ejes más importantes que tiene esta unidad, que hace referencia a las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas las vamos a encontrar en los textos bajo las iniciales ANP, mayúscula. Las áreas naturales protegidas forman parte de áreas, justamente de territorios, que permiten la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural. Estas áreas naturales van a proporcionar bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general, ¿sí? Estas áreas naturales protegidas van a ser de gestión privada, pueden ser de gestión pública, pueden ser de gestión comunitaria o pueden ser incluso de gestión mixta. Vamos a observar que existen distintas formas en las que las áreas naturales protegidas se encuentran en el mundo y en nuestro país. Cuando hablamos de que las áreas naturales se encargan de la conservación del ambiente, la conservación incluye una serie de actividades que son muy amplias. Dentro de esas actividades podemos mencionar algunas como más relevantes, pero no por ello las que no mencionamos no son importantes, pero quizás las que tengan que ver con la ordenación territorial. Muchas veces las áreas naturales protegidas regulan y limitan el crecimiento urbanístico en determinado territorio. Esto permite en que determinado espacio natural, por ejemplo, una zona de humedal, un área natural, un monumento natural, un determinado lugar que esté cerca del cauce de un río o de la naciente de un río o a orillas de una laguna, limitar el crecimiento urbanístico de manera tal de que no se realicen construcciones hasta sobre la zona de, por ejemplo, de la laguna o hasta la zona del cauce del río. Esta ordenación territorial que lleva adelante áreas naturales protegidas es importante y forma parte de una de las medidas más importantes de la planificación y del desarrollo turístico de manera sustentable, porque muchas veces e históricamente el crecimiento urbanístico, generalmente de la zona de playas, y esto hablamos puntualmente en la zona de Caribes, pero no es ajeno a otros casos de crecimiento espontáneo y crecimiento urbanístico no planificado en el resto del mundo, en donde los hoteles construyen hasta la primer línea de playa. Incluso como muchos hoteles ya están al frente de la zona de playas y quieren ganar mayor territorio de playa, lo que hacen es drenar zonas de manglares, o sea, drenar zonas inundables para poder construir y expandir su arquitectura, su equipamiento, su restaurante, su hotel, su servicio turístico o su actividad que vaya a realizar. Puntualmente estamos relacionando a lo que es la actividad turística, pero esto se aplica a la ordenación territorial y el crecimiento urbanístico también limitan las áreas naturales a que hasta determinada cantidad de kilómetros no se pueda colocar un barrio, no pueda haber una fábrica, no pueda haber, algún aserradero. Hay una serie de limitaciones que hacen a la conservación del entorno que se está resguardando. A eso nos referimos a eso se refiere con la ordenación territorial y a limitar el crecimiento urbanístico en determinado territorio
y no solamente limitar, sino más bien ordenar, establecer y recomendar cuáles son las pautas para que ese lugar o ese destino pueda continuar creciendo sin poner en riesgo el recurso natural principal. Por otro lado, las áreas protegidas naturales promueven las actividades económicas beneficiosas a través de incorporaciones de actividades económicas que son sustentables, que se pueden realizar en conjunto con el medio ambiente sin generar efectos negativos y analizando siempre la capacidad de carga. Las áreas protegidas naturales realizan vigilancia y control. Esto permite también recabar información y datos estadísticos relacionados a la investigación científica y a otro tipo de actividades como las actividades de tipo educativa. Contribuyen al control biológico de plagas, enfermedades, permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan al desarrollo social y económico local y regional. Este último ítem que justamente dejamos hacia el final, que tiene que ver con que las áreas naturales protegidas permiten el desarrollo de las actividades turísticas recreativas, y estas actividades turísticas recreativas que se realizan en un área natural van a permitir dar a conocer esa área natural y muchas veces van a generar un ingreso económico que a través de la actividad turística y de ese ingreso que se genera por el turismo permite la conservación, la preservación y la mejora de esas áreas naturales protegidas. En el mundo tenemos categorías internacionales de conservación de la naturaleza, es decir, son categorías de manejo, son formas en las que estas áreas naturales protegidas se pueden encontrar. Hay categorías, estas están establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a partir del año 1994 y establece en principio 6 categorías, que estas 6 categorías se pueden desglosar en 2 más, pero en general encontramos estas 6 que tienen que ver con la reserva natural estricta y área natural silvestre. Además de la reserva natural, los parques nacionales, las áreas de gestión de hábitat de especies, monumento natural, paisaje terrestre y marino protegido y reserva natural manejada. Son diferentes categorías. Cada una de estas categorías implican determinadas actividades, acciones, superficies y formas de manejo. Cuando hablamos de formas de manejo, quiere decir que algunas categorías tienen mayor restricción que otras, pero la finalidad principal es la de la conservación de la naturaleza y que sean áreas naturales que resguarden determinado patrimonio natural relacionado con cuestiones hídricas, de flora, de fauna, ¿sí?, que van a colaborar en mantener y en conservar estos recursos naturales para las generaciones futuras, ¿sí? Y aquí recordemos lo que trabajamos en las diapositivas anteriores. Además de las categorías anteriormente mencionadas, vamos a encontrar distintas áreas naturales protegidas a nivel internacional. Es el caso de la Reserva de la Biosfera. Esto es un programa que comienza en el año 1968, es implementado en el año 1971 por la UNESCO. Muchas veces van a encontrar con la sigla de MAB o MA minúscula B, que quiere decir hombre y la biosfera. ¿Por qué? Porque la Reserva de la Biosfera es un territorio en donde favorece el trabajo en conjunto de la conservación de determinadas especies y el desarrollo económico local de una comunidad. Por lo tanto, la Reserva de la Biosfera permite que en estas zonas de reserva se realicen y se desarrollen actividades de tipo económicas, siempre que estas actividades de tipo económicas sean actividades claramente sustentables. La Reserva de la Biosfera es una red mundial. Nosotros en Argentina tenemos alrededor de 15 reservas de biosfera distribuidas en todo el país. Por otro lado, podemos encontrar los humedales.
Los humedales también forman parte de un área natural protegida. Esto es en Argentina puntualmente tenemos humedales muy importantes y que han sido declarados sitio Ramsar, que los sitios Ramsar también son una categoría internacional que permite el cuidado de estos ecosistemas tan frágiles y tan importantes como son los humedales. Los humedales puntualmente estamos hablando de áreas, de territorios, de zonas de inundables, ¿sí? Estas zonas inundables lo que hacen es preservar uno de los recursos más importantes, que es el agua. Además, los humedales colaboran con la disminución del calentamiento global. Los humedales favorecen a la biodiversidad en general, ¿no? La biodiversidad biológica, y permite la incorporación de actividades turísticas y recreativas para conocer sobre la importancia de los humedales. En Argentina tenemos varios sitios declarados como sitios Ramsar y si analizamos un mapa podemos ver que también en Argentina encontramos muchos humedales que están protegidos. Actualmente son 23 los sitios declarados como humedales de importancia internacional, es decir, como sitio Ramsar. El dato que quizás les quede como significativo, hablamos de una superficie mayor a las 5 millones de hectáreas, ¿sí? Con lo cual, entre las 15 reservas de biosfera que tenemos en Argentina, que permiten articular la conservación más el desarrollo económico en estos territorios, más la zona de humedales que permanecen en constante inundación y protegen este recurso tan valioso que es el agua. Y en la Argentina contamos con 23 sitios. Estas zonas de humedales y la zona de la reserva y las zonas de reserva de la biosfera no son excluyentes, con lo cual no hay zonas que son o solo humedales o solo reserva de la biosfera o solamente parques nacionales o solamente reserva o solamente monumento natural y así. Las diferentes categorías de conservación de las áreas naturales protegidas muchas veces se superponen y al superponerse lo que permiten es generar mayor valor y mayor revalorización, tanto natural como cultural, de esas áreas naturales protegidas. Es así que podemos encontrar un parque nacional, que ese parque nacional, además de ser categoría parque nacional, también es reserva, es una reserva provincial. A su vez contiene un monumento provincial relacionado a determinada fauna que se encuentra en riesgo de extinción y además puede formar parte de la reserva de la biosfera, como es el caso de Yabotí, o a la zona de humedales, como es el caso de los esteros de Iberá. Continuando con las áreas naturales protegidas, es importante rescatar que en el año 1903 el perito Francisco Pascasio Moreno cede al gobierno una extensión boscosa ubicada en Laguna Fría. En el año 1923 se crea el primer parque nacional, inicialmente fue denominado del Sur y actualmente lo conocemos como el Parque Nacional Nahuel Huapi, es decir, que data del año 1923, iniciando su gestión para su creación y posterior denominación a partir del año 1903, cuando el perito Francisco Pascasio Moreno cede al gobierno esa extensión boscosa. En este mapa ustedes van a poder observar lo que les comentaba en la diapositiva anterior, de que las diferentes categorías de reserva y de áreas protegidas naturales se superponen. Entonces, en este mapa podemos observar que está distribuido por las ecorregiones que encontramos principalmente en Argentina y encontramos todo un detalle de referencias relacionadas a las áreas
protegidas que tenemos en Argentina. Y esas áreas protegidas van a estar dentro de las ecorregiones y a su vez van a ser parques nacionales, van a ser reserva, pueden ser también reserva de la biosfera, pueden ser además humedales. Es decir, cada una de las áreas protegidas se complementan y pueden obtener o pueden ir avanzando en la obtención de nuevas categorías de acuerdo a la fragilidad del entorno, de acuerdo a las características del territorio y a muchos otros factores que habíamos mencionado inicialmente que tiene en cuenta la administración de áreas naturales. Continuando con los años importantes de referencia relacionados a nuestras áreas nacionales protegidas, en el año 1934 se crea la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional Iguazú. Actualmente nuestro país tiene más de 430 áreas protegidas y con una superficie que supera las 33 millones de hectáreas y en donde, volvemos a repetir, conviven diversas categorías de conservación, ¿sí? Ustedes en la zona en que cada uno vive puede ser capaz de detectar algún parque nacional, alguna reserva y quizás investigando ustedes se dan cuenta que además de ser parque nacional también es reserva y quizás también es un sitio Ramsar, o sea, es una zona de humedal protegido con categoría internacional. Relacionado a la gestión de la actividad turística en estas áreas protegidas, es importante el trabajo en conjunto de la Administración de Parques Nacionales y en este caso tiene que ser el trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Turismo de la Nación y también de determinados organismos que van a colaborar con parques nacionales y con el Ministerio de Turismo de la provincia y de la Nación. En relación al trabajo conjunto, Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Turismo de la Nación ofrecen determinados datos estadísticos y colaboran con el INDEC para establecer determinados datos estadísticos en relación a la valorización de los atractivos, al ingreso de visitantes, al estado de las áreas naturales, a las problemáticas, a las necesidades, a los puntos fuertes y a los puntos débiles, para establecer un orden y una tipología que permita generar nuevas actividades. Siempre que se trabaje de manera conjunta parques nacionales y la actividad turística, va a poder generarse nuevas modalidades de turismo, siempre dentro del turismo pensado de manera sustentable y planificada. Estas nuevas actividades van a generar mayor cantidad de visitantes. Esa mayor cantidad de visitantes a las áreas protegidas van a generar mayores ingresos y esos ingresos se van a traducir en mejoras para poder colaborar también en refacciones y en nuevas acciones de investigación relacionadas a las áreas protegidas y también va a permitir la incorporación de nuevos y mejores prestadores de servicios habilitados por la Administración de Áreas Naturales Protegidas de Argentina. La Administración de Parques Nacionales entonces propone un modelo de desarrollo a los efectos de que el turismo se convierta en una herramienta que a través de la educación ambiental, el goce y el disfrute del uso público permita transformar entonces al visitante en un potencial agente de conservación y divulgador de la importancia de su preservación. Con lo cual, desde la gestión de áreas protegidas, áreas naturales del mundo y también de Argentina, establecen entonces que el turismo forma parte de una herramienta relacionada a la educación ambiental. ¿De qué manera se lleva adelante esta educación ambiental? No se lleva la educación ambiental como una educación formal, porque recordemos que la educación ambiental forma parte de una nueva pedagogía en donde la persona forma parte y se compromete con el entorno en que visita. Puntualmente, cuando hablamos de este tipo de turismo, es un turismo que se compromete, es un turismo que requiere
mayor información, que se preocupa por el entorno en el que visita, y a través de determinadas actividades en donde muchas veces son los guías, son los coordinadores, son los prestadores de servicios del destino receptivo, que informan, que capacitan, que comentan sobre la importancia de preservar esos espacios naturales para que la actividad turística se pueda continuar desarrollando, ¿sí? Si en una zona altamente frágil o no frágil, pero sí natural, la actividad turística se desarrolla de manera espontánea y no de manera planificada, no vamos a lograr que el turismo sea una herramienta de mejora de las áreas protegidas, sino que el turismo va a colaborar con las áreas protegidas siempre y cuando se transforme en una herramienta en donde se favorezca la educación ambiental y se transforme al visitante en un potencial agente de conservación y divulgador de la importancia de preservar esas áreas. Estas áreas protegidas relacionadas a la conservación del patrimonio turístico nacional, tanto atractivos naturales y atractivos culturales, están establecidos en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, que establece estos lineamientos para llevar adelante la gestión de la actividad turística en áreas protegidas y entiende la importancia del turismo como actividad para desarrollar este modelo de turismo de tipo sustentable. Para finalizar con la unidad número 2 y dejar una idea acabada de las áreas protegidas, donde hemos explicado la importancia, las características, las categorías, las formas en que se gestiona turísticamente las áreas protegidas, el trabajo en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, entre el Ministerio de Turismo y entre otras áreas que se relacionan a las áreas protegidas. Vamos a sumar y vamos a finalizar con esta definición de área protegida como un área definida geográficamente que ha sido designada, regulada y administrada al fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Y retomamos que es una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general.